Dios le bendiga, Dios le guarde en esta tarde preciosa que Dios nos regala. Una vez más, este es tu programa, Mi Experiencia con Jesús. Hoy, como siempre, como todo lunes, estamos aquí para predicar la palabra del Señor y le damos la gracia a todos los que se están conectando en esta tarde preciosa, que te pido que comparte esta palabra con alguien que no conozca de Dios y que la paz de Dios entre en tu vida y en tu corazón. Hoy nos visita un pastor amigo, Juan Alcántara. Él nos contará su experiencia con Jesús. Siempre digo esto, si tú compartes esta transmisión, está predicando la palabra. Amén. Si tú compartes esta transmisión, está evangelizando las redes sociales. Primeramente vamos a orar para que se Dios glorificarnos de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, Padre Santo. Lo ponemos en tus manos, mi amado Dios. Glorifícate de una manera especial, Dios. En el nombre de Jesús. Padre Santo. Sí, Señor, Padre Santo. Glorifícate con palabras en mi boca, Dios. Padre, que sea para ti, Dios mío. Que lo que hagamos sea para ti, Señor. Así sin más preámbulo, le damos la bienvenida a mi hermano Pastor Juan Alcántara. Dios le bendiga, Pastor. Amén, varón. Amén. Amén. Saludos a la audiencia y todo esto. Amén. Dios le bendiga al pueblo de Dios y a personas que no son del pueblo de Dios, pero escuchan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que escucharla en el mundo entero. Así que mi nombre es Juan Alcántara, Pastor Juan. Vamos a hablar de la experiencia con el Señor Jesucristo. Y la experiencia mía es un poco larga, porque solamente la misericordia de Dios es que tiene compasión de cada uno de los seres humanos, porque muchas veces nosotros creemos que estamos bien en el mundo, haciendo cosas que no le agradan al Señor, pero eso es a través a uno no conocer de Dios, como yo sé que hoy, de los que nos están escuchando, pasaron por ese mismo proceso de que cuando no conocían de Dios, pues hacían muchas cosas. Aún fuera tarde, por ejemplo, porque para Dios nunca es tarde. Y Él tiene todo planificado. Y después de vivir, criarme, nacer y vivir en ese campo de Villa Altagracia, que le dicen la represa de Isa, me fui a la capital y duré casi algunos 20 años estando en la capital, pero todavía no hubiese conocido al Señor hasta que el Señor tuvo misericordia de mí, extendió su brazo hacia mí y entendí el llamado de Él y fui obediente a su palabra, como dice la apóstol. Hasta el día de hoy todavía le sirvo al Señor. El tiempo mío, antes de conocer al Señor, era un tiempo difícil. ¿Cómo difícil? Porque lo que yo hacía a Dios no le agradaba y yo creía que estaba bien en el mundo. Así como yo vivía, yo era de los que decía que no necesitaba convertirme a Cristo porque yo ni mataba ni robaba ni hacía cosas mal hechas. Pero esa no era la razón de rechazar al Señor Jesucristo, porque dice que si tú no confiesas al Señor
como Señor y Salvador de tu alma, y hasta que tu nombre no está escrito en el libro de la vida, pues tú no pasas a ser hijo. Puedes ser bastardo. Amén, Pastor Juan. Me gustaría también saber cómo era su crianza, cómo usted se crió con sus padres. Bueno, varón, la crianza en ese tiempo, en un sentido fue buena, o sea, fue buena, porque eran personas campesinas, pero de mucho pudor, que se respetaba mucho a la comunidad, a los vecinos que vivían alrededor de nosotros, pues nosotros los respetábamos igual que si fueran familia de nosotros, aunque no fueran familia de nosotros. En ese tiempo, pues cuando uno encontraba a una persona adulta, más que uno tenía hasta que besarle la mano. Y si ellos encontraban a uno haciendo cual cosa por ahí, cosa de muchachos, que usted sabe que el muchacho siempre hacía travesura, pues ellos lo corregían y uno no se atrevía a decir nada en su casa, porque entonces le daban otra pela a uno, porque así fue que se crió en el campo. Y entonces le doy gracias a Dios por eso, porque fuimos criados con mucho respeto y respetando a toda la persona, aún no conociéndola. Amén, Pastor Juan. Y me gustaría también saber cómo era con su padre, con su padre, cómo era la relación con su padre. Bueno, la relación con mi padre y mi madre también fue muy amorosa. Nosotros teníamos confianza, que una de las cosas que los hijos necesitan con los padres, tener confianza con ellos, de uno consultar y hablar con ellos y decirle cual cosa, y ellos entonces decirle lo que conviene y lo que no conviene, que es deber de cada padre. Y por esa razón, pues nosotros fue una crianza muy bonita. Amén. Amén. Pastor, y también me gusta saber ahora, para entrar en lleno, cómo usted era en el mundo antes de conocer a Jesús. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Jesucristo? Bueno, es como le estoy diciendo, que mientras que el hombre no conoce al Señor, pues la vida de uno nunca es buena. Aún en la carne usted cree que la vida es buena, pero para el Señor no es buena. Y hasta que Dios nos extiende su mano de misericordia y nos recoge, nos saca del fango cenagoso, pues nosotros no venimos a ser limpios, porque hasta que la sangre de Cristo no nos limpia, pues no venimos a ser limpios. Mi vida en el mundo era una vida que después que yo me convertí fue que yo conocí que era una vida pésima, porque me gustaba mucho, es decir, la calle, de la bebida, algo así, casi de lo que le gusta al mundo, no usando vicio malo de droga, ni porque en ese tiempo casi ni se conocía mucho eso, ni haciendo cosas lícitas de robo ni delincuencia, no. Solamente que me gustaba participar en la calle, irme a la discoteca, la bebida, la cerveza, que me gustaba mucho, que eso era como que eso era lo mejor para mí. Pero le doy gracias al Señor, que cuando el Señor me hizo el llamado, aún fui con 2 cervezas en la mano, cuando me invitaron para una campaña que había donde mismo yo vivía. Amén, un punto y aparte, pastor. Entonces usted se puede decir que usted era alcohólico. ¿Se puede decir eso? No, alcohólico no le puedo llamar alcohólico, porque alcohólico es cuando ya una gente está adicto al alcohol, porque yo era una persona que me gustaba trabajar y yo no bebía todos los días tampoco. Y cuando bebía, seguía corrido, ¿no? Bueno, sí, sabía durar 2 y 3 días, claro, pero no que lo hacía siempre. Okay. Porque adicto yo llamo cuando una persona es todos los días que está en eso, todos los días, ya, y por lo menos hasta con hueler el pote, la botella, como decían antes, o se dice, ya estaba borracho. Ese no era el caso mío. Amén. Pastor, usted me acaba de decir que usted fue a la iglesia con una cerveza, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Alguien lo invitó? Sí, me invitaron ahí donde yo vivía, en Arroyo Hondo, en un barrio que le llaman Puerto Rico, de Arroyo Hondo.
que eso está en medio del zoológico y Cristo Rey, toda esa zona por ahí. Y yo estaba jugando dominó en un colmado, porque yo no era cristiano. Y como eso era lo que me gustaba y me gustaba la cerveza, pues estaban haciendo eso. Y pasó una evangélica y me invitó que fuera, que la acompañara a una campaña que tenían ahí en una cancha que había en el mismo barrio donde yo vivía. Y yo decidí dejar el dominó en aquel tiempo, que eran una cerveza grandota. A mí me pasó, entonces usted le dijo así para salir de ella, se puede decir. Ok, te digo, voy para salir de ti. Sí, sí, se puede decir así. Porque no tenía en mi corazón como un deseo de una inquietud de que yo me iba a convertir a Cristo en ese momento. ¿Tú ves? Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y entonces, aunque usted huya del camino del Señor, donde quiera que usted va, Dios lo alcanza. Y eso fue lo que pasó conmigo, que Dios me alcanzó. Ese fue el momento de que Dios usó a esa sierva que me invitara. Aún yo no estaba en eso, lo que estaba pendiente a la cerveza. Y fui, mientras ellos cantaban y adoraban al Señor, yo me puse un poco lejos y yo lo que estaba era tomando mi alcohol, mi cerveza. En pleno servicio usted tomaba alcohol, lo veía ellos y tomaba alcohol. Sí, porque era una campaña o un culto, una campaña en la calle, sí, que no era dentro de la iglesia. Entonces, porque yo nunca, gracias le doy a Dios, que todo eso yo lo respeté, porque yo nunca me entré a una iglesia, es decir, con cerveza ni con muchas cosas así. No, eso fue en la calle. Entonces, fue una cosa que cantaron, adoraron a Dios y todo, pero cuando la predicadora comenzó a predicar y a dar su mensaje de dónde Dios la sacó a ella, porque allá le llamaban la pipera de Villa Agrícola, que era una cosa así, Villa Duarte, sí, que era muy fuerte. Y como ella comenzó a decir todo lo que ella hacía y de dónde Dios la sacó, ella hizo cosas que cuando yo la oía que ella la mencionaba, yo aún no siendo cristiano, como que yo eso me remordía el alma, como decir, pero ¿y hasta dónde puede llegar un ser humano haciendo cosas tan fuertes así? Y entonces eso como que me iba chocando a mí. Y en una ya yo me quería ir y cada vez que yo daba un paso por ahí, algo me agarraba, me jalaba para atrás y no podía irme para ningún lado. Y estaba así y me entró como algo así, como que sentía algo, se me subían lo bello así, como que, bueno, Dios sabe cómo hace la cosa. Y cuando ella hizo el llamado, a mí no tuvieron que llamarme. Ella hizo el llamado, pero no que me señalaron ni nada. Cuando ella hizo el llamado, pues yo corrí, boté las cervezas que tenía y fui y me postré delante de ellos. Oraron por mí. Y esa noche, pues, fue la noche más fuerte para mí porque yo la pasé llorando, moqueando, orando y no tenía como un temor tan grande que no me atrevía a mirar el techo de la casa porque pensaba que Dios me estaba mirando y yo me sentía que era el hombre más pecador del mundo. Entonces, al otro día, pues ya yo amanecí siendo transformado porque ya no podía pasar ni siquiera por donde estuvieran tomando alcohol. Y todavía hasta el día de hoy, ya con 28 años en el Evangelio, hasta el día de hoy, todavía cuando paso por donde están tomando alcohol, me da náusea, me da deseo de vomitar. Sí, y entonces, pues, le doy la gloria a Dios, que hasta el día de hoy, pues, gracias le doy al Señor que me ha mantenido, incluso donde yo vivía,
había un vecino mío que supuestamente es muy amigo mío, pero era la prueba más grande que yo tenía en el barrio. Claro, porque cuando yo pasaba, él me caía atrás con una cerveza, con un vaso de cerveza y me lo tiraba atrás. Sí, explique eso, pastor. Entonces, usted se convirtió y ese vecino de usted, cuando usted pasaba por él, seguía atacándome. Pero el de antes era amigo de usted o eran todo el tiempo, sí. Eran con pinche, ¿no? No con pinche de que salimos por la calle, pero compartíamos y vecinos. Pero que él entonces, cuando él vio que yo me convertí, que fue de verdad que me convertí, que él veía que yo no me paraba donde estaban tomando, él siempre compraba una cerveza y cuando me veía, me dice, tú tienes que tomarte un trago. Y yo decía, no, no relaje con eso, no relaje con eso. Y cuando me la iba a tirar, yo me mandaba y muchas veces me lo tiraba. ¿Y qué tiempo duró usted con eso, pastor, con esa lucha? Bueno, fue un aguijón que me puso, que todavía me casé con la esposa mía, que ya vamos a cumplir 20 años. Y todavía casándome con ella, él seguía haciendo lo mismo. Y la última vez que lo hizo, me tuvo a dar un ataque grandísimo. ¿La última vez? ¿Cómo? Sí, mi esposa es testigo que ella tuvo que ir donde él y decirle que parara eso conmigo porque eso no estaba bien y que yo me había convertido a Cristo, que yo no me había convertido a los hombres y que parara eso conmigo. Y a él le dio vergüenza cuando ella lo atencionó y jamás lo volvió a hacer. Y incluso somos tan amigos que ese fue el padrino de la boda. ¿Él se convirtió? No, por él es descarriado. Porque él conoce mucha Biblia. Pastor, me impactó algo que usted acaba de decir. Y es que cuando usted se convirtió, pasó la noche entera llorando. Sí, esa noche, esa fue mi convención, varón. Ahí fue que Dios trabajó en mi vida. Porque fue que cuando me convertí, pues, desde que yo me postré para que oraran por mí, ya para aceptar al Señor, pues ya el Señor ya me había convencido. Pues dice que el Espíritu Santo es que convence al hombre. Pues desde que yo me postré, pues fue debajo de lágrimas, debajo de llanto, y así me fui para la casa. Y en la casa yo me encontraba que yo era el hombre más pecador, que yo era tan sucio delante de Dios. Usted sabe que el que está en pecado, uno muchas veces no lo cree, pero cuando ya uno va reconociendo, ya uno se siente que está sucio delante de Dios. Y entonces esa noche yo pidiéndole perdón al Señor y perdón al Señor y perdón al Señor, lo que me cogiera con llorar. Y era lágrima y moco, lágrima y moco. Y así pasé la noche entera. ¿Te ves? Y al otro día, pues, ya yo no podía ver la bebida porque ya me daban ansia. Y todavía hasta el día de hoy, la gloria de Dios, que Dios me ha ayudado a vencer ese obstáculo, que era un obstáculo. Eso era un aguijón que el enemigo le pone al hombre en el mundo, pero al que le servimos es más fuerte que el enemigo y él todo lo puede. Y también hay una parte que para Dios hacer algo grande contigo, hay algo que tú necesitas darle al Señor, que tú estás disponible. Porque muchas veces queremos que Dios nos use y queremos permanecer en el Señor, pero nosotros tenemos que estar disponibles para lo que Dios quiera hacer con nosotros. Amén. Amén, pastor. Impactante lo que Dios hizo con usted. Me gustó eso que usted pasó toda la noche orando. Eso quiere decir que Dios lo convenció a usted de pecado. Amén. Eso es lo importante. Amén. Cuando Dios convence al hombre de pecado, es un cambio radical. Pastor, una última palabra para aquellas personas que estaban así como usted, que quizás estaban ahora mismo en la droga, que están ahora mismo en el alcohol. ¿Qué mensaje de Dios usted le daría a esas personas que nos están escuchando en este momento? Bueno, amén. Yo hay un texto en la Biblia, en Juan 3:17, que dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, que la misericordia del Señor
es que el mundo sea salvo por él, y por eso fue que el Señor murió en la cruz del Calvario, derramó puedo decirle a ese mundo que todavía no conoce al Señor, que estamos a tiempo de levantar nuestra mirada al Señor, estamos a tiempo de apartarnos de las cosas que a Dios no le agradan, estamos a tiempo de apartarnos del mundo, de los vicios, quizás de los que están en droga, de los que creen que ya no hay esperanza para ellos. Yo tengo para decirles que sí, hay esperanza para ellos, solamente que ellos tienen que arrepentirse y pedirle al Señor que le dé la fuerza y que le dé valor para que ellos puedan abrir su corazón, para que el Señor entre a su corazón. Y si le dan la oportunidad que Dios entre a su corazón, van a ver la misma gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga más. Ese fue el pastor Juan Santos, que contó su experiencia con Jesús. Si tú llegas hasta aquí, te gustaría que compartas esta transmisión con alguien que no conozca de Dios. Compártelo en tu muro de Facebook, compártelo en tu WhatsApp, para que así te ayude a predicar la palabra del Señor, que tanta falta hace en estos tiempos. Si tú has escuchado esta palabra y Dios te ha hablado en este momento, me gustaría que tú cierres tus ojos donde quiera que estés y repita conmigo: Señor Jesús, te pido que entre en mi corazón y escriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias, y no lo borre jamás. Gracias. Si hecho esta oración, ve a una iglesia cristiana para que Dios obre en tu vida de una manera especial. Gracias. Así como lo hizo con el pastor Juan, también lo puede hacer contigo. Amén. Amén, porque la experiencia de los demás puede bendecir a otras personas, y la experiencia de Juan, quizás tú no estés pasando por su dificultad que él pasó, por el alcohol o algo por el estilo, pero quizás te está pasando por algo aunque sea semejante a eso, y él, el refugio fue Dios. Amén. Dios de raíz le quitó esa culpa, ese pecado que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque él decidió darle el paso al Señor. Amén. Si tú me estás escuchando y siempre ese vacío por dentro, y está contigo la expresión acabando, acércate a Jesús. Él dice: venid a mí los que estén trabajando y cargados, que yo lo haré descansar. Mira que dice Dios: que vengan a Él los que están trabajando, los que están mal, que vengan a Él. ¿Para qué? Porque si tú vienes a Él mal, eso es la base perfecta para Dios hacer la obra en tu vida. Amén. No esperes estar bien. Es más, Dios va a usar el momento difícil para que tú te acerques más a Él. Amén. No importa el problema que tú estés pasando, la dificultad, ven a Cristo, toca la puerta a Cristo. Dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. No importa que tu carga, tu dificultad, no importa tu problema, no importa lo que tú hayas hecho, pero si tú vienes a Él, Él nunca te va a despreciar. Su palabra dice que Él nos rechaza de un corazón contrito y humillado. Si tú vienes a Él reconociendo que ha fallado, como hizo el pastor Juan, reconociendo su falta, reconociendo que lo hizo mal, Dios está pendiente y está propuesto a perdonarte. Porque Dios es un padre responsable. Y si un hijo va de un padre, automáticamente hay salvación, hay libertad, hay vida eterna para aquel que va al de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, me gustaría que se despida de la multitud que nos está escuchando. Bueno, en este momento le doy la gracia primeramente a Dios y luego al pastor Mikey, que me ha dado esta oportunidad para expresarme y hablar un poco de mi testimonio y cómo Dios me llamó. Así que le damos la gracia y espero que cada persona que se ha conectado y que ha escuchado el testimonio, espero que el Espíritu Santo también trate con ellos, que el Espíritu Santo es que convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio, como me convenció a mí. Y cuando uno está dispuesto, le da la oportunidad al Señor, pues el Señor se encarga de hacer todo lo otro que falta, que Él es el que completa la obra. Así que Dios le bendiga, Dios le bendiga más. Espero que no sea la última vez que ustedes sigan escuchando el programa y sigan oyendo testimonios, y que acepten al Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles,
y casi todo lo que está, dice la Biblia, todo lo que está aconteciendo, pues está escrito en la palabra de Dios, y es porque ya la venida del Señor está muy cerca y debemos de buscar del Señor, porque hay dos lugares muy, ¿cómo voy a decir? Hay un lugar bueno y hay un lugar malo, que el lugar malo casi hasta los que son inconversos saben que hay un infierno, que hay un horno de fuego, que todo el que no acepte al Señor, si Dios no le da la oportunidad y él abre su corazón para aceptar al Señor, pues no le queda de otra que ir a ese lugar, pero todo el que abre su corazón para Dios, pues tiene un lugar de paz, de descanso, donde va a estar gozoso, dice que allí no va a haber hambre, no va, calor no va a dar, no vamos a necesitar luz, porque el Señor mismo que nos va a alumbrar con su presencia, pues vamos a estar gozosos y solamente lo que vamos a estar alabando al Señor. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que sigamos mirando al Señor solamente. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarda. Pastor Juan, gracias por la invitación y por dejarse usar en este medio. Muchas gracias. Para mí una honra y una bendición que usted haya compartido conmigo en este día. Amén, varón. Para mí es un honor poder compartir la palabra de Dios y usted sabe que estamos dispuestos siempre, pues a esto fue que el Señor nos llamó. Amén. Así es. Dios le bendiga más y Dios le guarde. Hasta aquí mi experiencia con Jesús. Le pido que comparta esta transmisión con alguien que no conozca de Dios. Compártelo en tu muro, compártelo, porque así también nos ayuda a predicar y a evangelizar las redes sociales que tanta falta hace. También animo a aquellas personas que me ven, que son cristianos, que también prediquen la palabra en las redes sociales para que alguien escuche la palabra y Dios lo pueda tocar. Así que hasta aquí se despide su hermano Mike Insaya. Hasta la próxima y recuerda que tu experiencia puede bendecir a muchas personas. Dios te bendiga más y Dios te guarde.